Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Soy Daniel Pernas de DPS Trading y aquí estamos con un nuevo vídeo resumen donde vamos a ver qué hizo la bolsa esta semana y qué niveles a tener en cuenta. 2 segundos para el disclaimer y comenzamos. Vamos a empezar viendo los datos de inflación de Estados Unidos publicados esta semana, unos datos bastante positivos. Aquí tenemos la tasa de inflación mensual del mes de junio, que ha sido del 0%, contrasta con las tasas de inflación mensuales anteriores. En junio fue de 1,3 o en mayo de un 1%. Ahora, si nos vamos a la tasa de inflación mensual subyacente, es decir, sin contar alimentos y energía, en este caso tenemos una tasa de un 0,3%. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la bajada de la tasa de inflación general fue debido principalmente a la bajada del precio de la energía. Ahora, siendo el dato de julio bastante bueno, si nos vamos a ver la tasa de inflación interanual, vemos que todavía tenemos un 8,5%. Aquí en el gráfico vemos la evolución, por tanto es un dato bueno, seguramente hayamos ya visto el pico de la inflación, pero todavía queda mucho para tenerla controlada. Esto es un poco como los kilos. Si estás a dieta, los primeros kilos los bajas bastante fácil, después ya cuesta bastante más. Ahora vamos a ver cómo reaccionaron los mercados a estos datos. Bien, pues vamos a empezar como siempre por el Nasdaq 100, un Nasdaq 100 que está en tendencia alcista de corto plazo haciendo mínimos y máximos crecientes y que en el medio plazo dio ya una primera señal positiva tras superar este último máximo relevante y esta última zona importante de resistencia entre los 12.900 y 13.100. Ahora mismo está luchando contra la media de 200 sesiones, ha tenido una buena semana, ahora veremos si continúa el rebote y después la media empieza a funcionar de soporte. Si sucede eso ya sería una nueva señal positiva. Si volvemos a un gráfico de corto plazo, gráfico horario, vemos que la zona sombreada amarilla, que antes era resistencia, ahora está empezando a funcionar de soporte. Lo mismo sucede con la doble directriz que unía máximos, que antes era resistencia, aquí funciona de soporte y aquí de nuevo aprovecha el precio para rebotar. ¿Qué niveles a tener en cuenta de cara a la siguiente semana? Bien, pues el Nasdaq cerró prácticamente en zona de resistencia, una zona de antiguos máximos, por lo que el máximo de esta semana es una primera zona de resistencia, primera zona de soporte, de muy cortísimo plazo los 13.267 y después ya más importante este último mínimo en los 12.950 aproximadamente. Si nos vamos al SP500, pues esta semana ha habido novedades y es que al igual que el Nasdaq también habría superado el máximo anterior de 4.180. Esto sin duda es una primera señal positiva y al igual que el Nasdaq veremos si la media de 200 sesiones en diario empieza a funcionar de soporte. Si ampliamos el zoom vemos que las velas de los últimos días están siendo muy curiosas. Muy curiosas, ¿por qué? Porque si te fijas prácticamente abren y cierran al mismo nivel. Por ejemplo, el viernes abrió máximos, vinieron caídas, pero después se recuperó para volver a cerrar prácticamente en niveles iguales de la apertura. Por lo que niveles de apertura están siendo muy importantes en los últimos días. Ahora, si nos vamos al Dow Jones, pues también ha mejorado primero tras superar la directriz bajista dibujada en color azul, pero sobre todo tras superar el nivel de 33.292. Este último rebote viene desde la zona del 38,2% de esta última subida y veremos si es capaz de dejar la media atrás y que empiece a funcionar de soporte. Si nos vamos al Russell 2000, también ha mejorado tras superar este último máximo y aquí en este caso ya se habría alejado bastante de la media de 200 sesiones. Veremos si en un futuro retroceso la media de 200 sesiones funciona como un nivel de rebote del precio. Por tanto, índices americanos que han mejorado, faltaría la confirmación de la media, pero en todo caso han dado señales de mejoría tras superar antiguos máximos, pero dudo mucho que vaya a haber una vuelta en V como sucedió desde mínimos del coronavirus. Yo creo que es más probable que zigzaguee un poquito más para aburrir al personal. De hecho, creo que todavía no hemos visto la típica señal de capitulación y ahora ya el sentimiento de mercado empieza a ser neutral, ligeramente optimista, por lo que tendremos que estar atentos a ver qué hace el precio en una probable futura corrección. Nos vamos ya a índices europeos, vamos a empezar por el DAX, donde ha habido pocas novedades. De momento está peleando contra esta antigua zona de resistencia, zona sombreada donde había dejado un hueco. En caso de superarla, después ya tendría la media de 200 sesiones bastante cercana, en el entorno de 13.970. Primera zona de soporte de corto plazo, estos últimos mínimos en niveles de 13.450. Después ya los 13.340, los 13.047 y los mínimos anuales, que es un soporte muy importante de largo plazo. Sería muy importante no perder la zona de mínimos en el entorno de 12.400, 12.444. Si nos vamos a un gráfico diario del DAX, vemos tendencia alcista, mínimos y máximos crecientes,
media de 200 sesiones en horario girada al alza, y el último mínimo que no debería de perder para que no se corte esta tendencia alcista de corto plazo sería este. Nos vamos ya al Eurostoxx, que está en plena zona de resistencia en la media de 200 sesiones. En caso de superarla, el siguiente nivel a batir sería zona de 3.856. En cuanto al IBEX, superó niveles de 8.377 y ahora también se encuentra en la zona de la media. Zona de resistencia importante. En caso de superarla, el siguiente escollo sería este hueco bajista. Este hueco bajista que todavía está abierto. Si nos vamos al FTSE vemos que tiene objetivo activado, ya lo comentamos la semana pasada, objetivo por doble triple suelo hacia niveles de 7.708 puntos. Por el camino tendría esta importante zona de resistencia, niveles en el entorno de los 7.679. MIB italiano en zona de resistencia importante, zona donde por un lado tenemos la directriz bajista que une máximos, esta zona que antes era soporte y ahora pudiera funcionar de resistencia, y ya empieza a estar cercana también la media de 200 sesiones que está en fase descendente. En cuanto a soportes, el MIB italiano fue el único índice europeo que había perdido con claridad los mínimos anuales, pero tras superar los 21.845 vino este rebote. Por tanto, primera zona de soporte, los 21.845 y sobre todo los mínimos anuales en los 20.474. CAC. Bien, pues tenemos al índice francés que también está en zona de resistencia, zona donde previamente te había marcado estos máximos. En caso de superarla, ya el siguiente nivel a batir serían los 6.755. Muy importante también en este índice los mínimos anuales. En caso de perderlos sería una señal muy negativa. Nos vamos al Nikkei, que habría superado la resistencia de corto plazo de los 28.397, pero todavía estaría peligroso mientras no supere la zona de máximos de 30.714. Mientras eso no suceda, seguirá activado el objetivo por doble techo hacia niveles de 23.400 puntos. Respecto al VIX, índice de volatilidad ha tenido caídas esta semana, lo cual ha posibilitado rebotes en renta variable y ahora mismo estaría cerca de un primer soporte importante, zona de 18.60. Primera zona de resistencia la directriz azul y la directriz verde que antes venía uniendo mínimos. En el capítulo de acciones vamos a empezar por Celnex, que está en fase de rebote desde una zona de soporte muy importante de largo plazo, esta zona sombreada amarilla. A partir de ahí, rebote del precio, superando además la directriz bajista principal. Y en el último vídeo te decía que era muy importante, eso era clave en este valor, que la media empezase a funcionar de soporte. De momento ha funcionado el nivel de 4,55, nivel que marcábamos la semana pasada como soporte. Y como resistencias tendríamos los 44,81 y después ya para medio largo plazo los 46,53 euros. Nos vamos a ver la situación de Nike, que me la habéis pedido la semana pasada y que habría perdido el 61,8 de la última subida. Ahora bien, ha reaccionado muy bien desde zona de antiguos máximos, una zona que antes era resistencia y ahora está funcionando de soporte, esta zona sombreada amarilla. Desde aquí está rebotando el precio, un rebote que se podría enmarcar dentro de un canal alcista aquí dibujado en color azul, y la primera zona de resistencia importante a batir sería la media de 200 y después ya niveles de 123,85, 124 dólares. Esta zona de antiguos máximos, que además coincide con zona de antiguo soporte de este rectángulo que al final acabó cumpliéndose. Por tanto, esta es una zona de resistencia importante, los 123,85, los 124 dólares, y yo creo que es probable que el precio vaya al menos a testearla. Si ampliamos el zoom, vemos que la primera zona de soporte de corto plazo lo tendríamos en el entorno de los 108,93 dólares. Visto Nike, nos vamos a ver la competencia, nos vamos a ver a Adidas, que también se encuentra rebotando desde una zona de soporte importante, zona de antiguos mínimos. Además, si te fijas, en el año 2017 había dejado un hueco alcista que estuvo mucho tiempo sin cerrarse y que de momento, de hecho, todavía no estaría cerrado. Por tanto, este es un entorno de soporte importante, está el precio rebotando desde ahí, pero de momento no ha roto ninguna resistencia importante. Yo aquí esperaría que me formase alguna estructura. Nos vamos a PayPal, que también me lo habéis pedido. Si te acuerdas, en últimos análisis te decía que había sufrido mucho, pero que en el corto plazo parecía que estaba suavizando la caída y que no me extrañaba que pudiera haber un rebote. Bueno, pues el rebote ha llegado a la primera zona de resistencia importante, zona de la media que todavía está en fase descendente, por lo que aquí en zona de resistencia obviamente no se compra. Zona de soporte, los mínimos anuales en el entorno de los 68 dólares. En caso de superar la media de 200, el siguiente escollo a batir sería zona de 123,60.
Yo aquí le exigiría algo más a PayPal. La caída ha sido muy dura. Es normal que ahora estemos asistiendo a un rebote, pero sería bueno que realizas alguna estructura para tener mayores probabilidades de éxito. Nos vamos ahora ya a la siguiente acción, Cardinal Health. Esta no recuerdo si la habíamos analizado en el canal. Yo creo que sí, pero la verdad no pongo la mano en el fuego. Y bueno, es una acción que está bastante interesante. Desde 2009 tuvo una fuerte subida. A principios de 2016 formó aquí una estructura de distribución, a partir de ahí caídas que se frenaron justo en el 61,8 de esta última subida. A partir de aquí te dibujó un rectángulo, rompió para arriba y activó objetivo hacia niveles de $73,44. Además, la media está girada ya al alza y funcionando muy bien de soporte. Esto en gráfico semanal, fíjate la vela que deja esta semana. Ahora, si nos vamos a un gráfico diario, aquí el único problema es que esta última subida ha sido muy vertical, prácticamente sin descanso. Fíjate que el RSI está prácticamente en 90, por lo que si bien es una acción interesante, el timing ni mucho menos es el mejor. Yo esperaría alguna corrección quizás a la media para intentar buscar compras. Nos vamos a una acción que me habéis pedido, de ticker HII, compañía del sector militar que ahora mismo está en fase de rebote. Tiene primera zona de resistencia los 237,33, primera zona de soporte la media de 200 sesiones, esta directriz que viene uniendo mínimos, y ya para medio largo plazo muy importante esta zona sombreada amarilla, zona en el entorno de los $175. Fíjate que antes era resistencia y ahora está funcionando de soporte. Por tanto, acción alcista no tiene ningún objetivo claro y ya la media empieza a estar un tanto alejada. Nos vamos a otra que me habéis pedido, en este caso de un sector totalmente diferente, sector de juegos. Estamos hablando de Mattel, que ha tenido una fuerte subida desde mínimos del coronavirus. Ahora parece que está consolidando un poquito toda esta subida vertical y aquí el soporte importante de medio largo plazo sería esta zona sombreada amarilla. Una zona que viene funcionando ni más ni menos que desde el año 2007. Aquí la resistencia una vez rota empieza a funcionar de soporte una vez, dos, tres... Se rompe el soporte, empieza a funcionar de nuevo de resistencia y ahora una vez rota la resistencia, de nuevo empieza a funcionar de soporte. Por tanto, nivel que no debe de perder este valor serían los $17,92. Además, fíjate qué casualidad, una zona de antigua resistencia como esta directriz que venía uniendo máximos, una vez se rompe, aquí funciona de soporte, aquí de nuevo y por tercera vez vuelve a funcionar de soporte. Primera zona de resistencia los 27,05. Fíjate que aquí estaríamos hablando de un antiguo hueco bajista. Ya en caso de que acabe cerrando todo este hueco, el siguiente nivel a batir sería zona de antiguos máximos, zona de 32,34. Después ya quedarían los máximos históricos en el entorno de los 39,78. Nos vamos a otra acción del mismo sector, que también tuvo una fuerte subida desde mínimos del coronavirus, pero después aquí en máximos dibujó una especie de rectángulo y tras perder soportes activó objetivo hacia niveles de 64,94. Yo aquí tendría precaución porque además la media está funcionando de resistencia y está en fase descendente, por lo que mientras no bata niveles de 103,43 estará peligrosa. Ahora bien, en el corto plazo no todo es negativo porque parece que lo que está realizando el precio es una especie de cuña descendente y este tipo de figuras suelen romper al alza. Por tanto, ahora mismo, peligrosa porque tiene este objetivo activado, pero daría una primera señal positiva en caso de superar la directriz azul. Después ya tendría varios obstáculos por el camino, la media de 200, los 93,46 y sobre todo ya los $103,43. Nos vamos a ver la situación de Meta, donde aquí a principios de año te decía que este tipo de huecos solían hacer bastante daño y que probablemente íbamos a pasar varios meses sin cerrarlo. Bien, pues desde aquí a mínimos bajó el valor aproximadamente un 37%, pero ahora parece que se ha estabilizado en el entorno de los $154,75. Además, habría superado la directriz roja que unía máximos y daría una nueva señal positiva en caso de superar los $185,25, porque en ese caso estaría activando una pequeña estructura de doble suelo. Ahora bien, después todavía le quedaría el escollo de la media de 200 sesiones que todavía sigue en fase descendente. En cuanto a soportes, bueno, pues el comentado nivel de 154,75 y en caso ya de perder esta zona, ya la siguiente zona importante sería esta zona pivote sombreada amarilla. Nos vamos a Disney, una acción que veníamos siguiendo en el canal pero que fue activando y cumpliendo varios objetivos bajistas, caídas bastante importantes, hasta que mínimos te dibujó una
divergencia muy pequeñita. Aquí una vez que se activa la divergencia tú no sabes hasta dónde puede llegar el rebote. De momento el rebote ha sido bastante importante, pero estamos ya en una zona de resistencia clave, zona de la media de 200 sesiones. Aquí no es zona de comprar. Veremos si tiene a bien Disney formarnos alguna estructura para poder incorporarnos al valor. En el apartado de divisas vamos a ver la situación del euro-dólar. Un euro-dólar donde funcionó muy bien la zona de soporte en el entorno de los 1,0120 y tras superar la zona de resistencia que comentábamos en vídeos anteriores, continúa el rebote hacia la zona de los 1,0350. Si nos vamos a un gráfico diario, aquí ya te decía que era una zona de resistencia importante. Estábamos hablando de mínimos del 2017, que este año habían funcionado muy bien como soporte en primera y en segunda instancia. Ahora, una vez que se rompe un soporte importante, la zona de soporte empieza a funcionar de resistencia. Además, por aquí ya estaría pasando la directriz roja que une máximos. Por tanto, precaución en euro-dólar. Ahora mismo está en una zona de posible soporte, zona de la media de 200 sesiones en horario que está en fase ascendente. Y si nos vamos al gráfico del dólar index, vemos que el dólar index tendría activado objetivo por doble suelo hacia niveles de 106,15. Pero está en una situación inversa que el eurodólar. Si el eurodólar está en zona de soporte de la media de 200, el índice dólar está en zona de resistencia igualmente de la media de 200 y de esta directriz azul. Por tanto, índice dólar por un lado con el objetivo alcista, pero por otro lado tiene bastantes obstáculos para la subida. Eurodólar habría perdido la zona de soporte de los 1,0276, pero está en una zona de posible soporte de la media de 200. Por tanto, no está la situación demasiado clara. En caso de que el dólar index sea capaz de superar la directriz y dejar atrás la media de 200, en ese caso podríamos ver muy probablemente caídas en euro-dólar. Nos vamos ahora a ver la situación de materias primas, empezando por el oro, que ha respetado muy bien el nivel de largo plazo de los 1679, además también habría superado la directriz azul que unía máximos y la zona de resistencia de los 1785. Ahora, siguiente zona a superar, la media de 200, que ahora mismo estaría en el entorno de los 1840 y después ya la zona de 1882 puntos. Respecto al petróleo Brent, tenemos aquí una zona clave en el entorno de los 107,6. Esta zona todavía no la ha superado. En caso de superar estos niveles, después ya la siguiente zona estaría en los 116,16. Si ampliamos el zoom, vemos que en el corto plazo habría activado divergencia bajista, activando un objetivo que ya estaría cumplido, y ahora de momento el precio se ha frenado en la media de 200 sesiones en gráfico horario. Desde aquí ha venido un pequeño rebote. Tiene primera zona de resistencia el entorno de los 100 y la directriz que une máximos. Primera zona de soporte la media, la directriz azul y los 92,78. Suscríbete al canal si te ha gustado toda esta información y no te olvides de activar la campana porque estoy continuamente subiendo vídeos y no quiero que te pierdas todo este contenido. Un saludo, buenas inversiones y que tengas un feliz día.